Buenas noches, docente. Mi nombre es Andrea Ramírez y les vamos a hablar con mi equipo sobre las bases de datos de enfermería. Los integrantes somos Mitzi Abad, Adrián Andrade, Andrea Macías, María Fernanda Mendieta y Cintia Sayay. Como introducción tenemos que en el mundo de la salud, específicamente en el área de enfermería, es de vital importancia mantenerse actualizado y a la vanguardia en los procesos, aplicaciones, medicaciones, tratamientos, entre otros, que engloban a la misma, motivo por el cual es necesario que el enfermero sepa utilizar las bases de datos de fuentes confiables para no caer en la mediocridad. Para lograr los objetivos del tema propuesto, es importante reconocer que la búsqueda de la bibliografía científica mejora la comprensión de un tema, detecta brechas en el conocimiento, define el objetivo de una investigación, elabora estratégicas metodológicas, interpreta resultados y establece su relación con los demás estudios. Como objetivo general tenemos identificar las diferentes bases de datos existentes que permitan al personal de enfermería en el proceso de la investigación científica, y como objetivos específicos tenemos demostrar los diferentes mecanismos de búsqueda de información sanitaria y detallar el manejo de herramientas de búsqueda en las bases de datos. Bueno, mi nombre es Cintia Sayá y yo le voy a hablar sobre lo que son las bases bibliográficas en enfermería. Las bases bibliográficas en enfermería son recursos electrónicos que respetan y organizan información relevante para la práctica y la investigación en enfermería y disciplinas relacionadas. Estas bases de datos contienen registros de artículos de revistas científicas, libros, tesis, congresos y otros documentos relacionados con lo que es enfermería. Estas bases de datos van a permitir a los profesionales de salud y a otros investigadores acceder a información actualizada, revisada por pares y relevantes para mejorar la práctica clínica, la investigación y la toma de decisiones basadas en la evidencia y el ámbito de enfermería. A continuación, yo les hablaré sobre las principales bases de datos. Estas se dividen en tres partes, que son las fuentes primarias, fuentes secundarias y lo que son la base de datos. En lo que corresponde a a las fuentes primarias, se considera que se refieren a los datos originales que son recolectados o generados directamente por la entidad. Aquí tenemos algunos ejemplos como los libros, revistas científicas, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación. Estas son esenciales porque proporcionan la base de datos sobre cualquiera que puede realizar un análisis, estudio para llevar a una conclusión como tal. Como segundo punto, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, pues esta se refiere a la información que ya ha sido recopilada o por la parte de las fuentes primarias. Estas son interpretadas y resumidas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos como las revistas de resúmenes, directorio, base de datos, boletines sumarios, los índices de cita. Estas son muy útiles porque ayudan a los investigadores y usuarios a acceder rápidamente a la información relevante y obtener así una visión general para tener una correcta investigación. La base de datos bibliográficos, esta es un conjunto de información digital almacenada y ordenada que a través de un lenguaje consulta que nos permite recuperar información específica. Aquí tenemos algunos ejemplos como son en enfermería, que es la SINAI, Cuiden, Beidán. En lo que es la medicina es la PubMed, la biblioteca Cornell, Índice Médico Español. Estas son
Son recolecciones organizadas que se refieren a las referencias bibliográficas, que esto nos permite a los usuarios buscar y acceder a una mejor información sobre algún tipo de artículo, ¿no? Esta base de datos no solo facilita la búsqueda de información, sino que también ayuda a los investigadores a actualizar aún más su campo, ya sea de enfermería o de medicina. A continuación, mi compañera. A continuación les voy a hablar lo que son los tipos de fuentes de información de las bases de datos. Entre las más conocidas tenemos lo que es la PubMed, que es una herramienta gratuita diseñada para ayudar a buscar y recuperar literatura en los campos de lo que es la biomedicina y lo que es la ciencia de la vida. Entre otras tenemos lo que es la SINAC, es la versión electrónica del índice acumulativo de enfermería y literatura relacionada con la salud. También tenemos lo que es Embase, en la versión electrónica de Excerta Médica. Es una base de datos holandesa producida por el CIBER. Tenemos lo que es la LILAC, es una base de datos producida por la Biblioteca Regional de Medicina y la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos también lo que es la clínica Skills. Se trata de una base de datos que contiene algunos de los procedimientos que más se realizan en la práctica de enfermería. Está lo que es la Ciencia Direct, que es una base de datos producida asimismo por el Xavier, que incluye artículos de revistas científicas, capítulos de libros y libros sobre temas relacionados con la ciencia de la salud. También tenemos lo que es la Scopus, es una base de datos multidisciplinaria producida asimismo por el Xavier. Y Web of the Sciences es una base de datos multidisciplinaria con mayor cantidad de información. Tenemos lo que son los portales de información científica, que entre las más conocidas y las más utilizadas son las DIELNET, que es un portal bibliográfico multidisciplinar. También lo que es la revista de Redalyc, que se trata de un repositorio accesible de manera gratuita, creado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tenemos lo que es la Escacielo, que es un repositorio desarrollado en cooperación entre el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de Salud. Aquí también podemos ver cómo acceder a las bases de datos de revistas de enfermería y medicina. También tenemos que tener en cuenta para hacer estas bases también de enfermería y medicina, generalmente hay que seguir algunos pasos básicos. Generalmente son 4. ¿Cuáles son? Identificar lo que son los datos revelantes, datos específicos especializados en enfermería, también conocidas y medicina, también páginas conocidas como ya lo había mencionado, como PubMed Medline, en CineAll, también tenemos Culminate, Index of Nursing, and Allied Health Literature, Scope World Sciences y Envase, entre otras. Ya, también tenemos la segunda, que es a través de instituciones académicas, generalmente bibliotecas universitarias, que también tienen una extensa base de datos y también que proporcionan acceso tanto al estudiante como al profesor y al personal. Tenemos la tercera, que son servicios de pago. Son servicios de pago en algunos casos, son en caso de suscribirse, que llevan una monetización de manera individual. En algunos casos, datos pagando como en ciertas tarifas, ya sea mensual, ya sea anual, a través de una institución académica. El cuarto y último paso también son consultas directas a través de sitios web, que es la más común entre todas, que son bases de datos estandarizadas globales, que por ejemplo, como la página PubMed, que permite un acceso gratuito al público general, también para este sitio es oficial en base de datos y explorar búsquedas disponibles. También tenemos lo que son las estrategias de búsqueda. ¿Qué vamos a tener en estas estrategias? Son informaciones documentales científicas en Internet, específicamente, con base a los científicos que tengan un respaldo garantizado de lo que son en estas páginas oficiales.
Ya, también esto es un complejo proceso de lo que son actividades que combinan, influyen recíprocamente. En estas actividades también están dirigidas a identificar, localizar, obtener lo que es la información científicamente confiable con un propósito determinado, lo que es el específico del investigador. Gracias al siguiente mi compañero. Esta parte la iba a mencionar nuestra compañera Mitzi Abad, por temas de sus prácticas y de sus guardias, de su trabajo. Lamentablemente no nos pudo acompañar, sin embargo, ella sí colaboró con el trabajo. Como conclusiones tenemos que es necesario que el personal de enfermería se mantenga actualizado con información obtenida de fuentes confiables. El personal de enfermería puede mantener su función investigativa utilizando bases de datos científicas acorde a su profesión, en este caso como las que hemos mencionado anteriormente, abriéndose paso a nuevos y propios criterios. Existen diversas bases de datos de enfermería, siendo una de las más utilizadas en la rama CUIDE. Es importante complementar la evidencia científica con la información científica. Solo así se podrá llegar a un criterio propio y formado respecto a la mejor atención que se le puede brindar al paciente. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.